cantemos o cómo lo cantemos, lo importante es que ustedes crean lo que está cantando. Amén. Si usted dice hay una unción aquí, usted debe de creer que esa unción está en nuestras vidas. Tiene que creerlo. Por eso el apóstol Pablo dice, canta, pero canta con el entendimiento, que usted entienda lo que está cantando. Si estamos cantando, soy una ofrenda en un sacrificio vivo, usted verdaderamente a través del canto estése ofreciendo en un sacrificio vivo, en una ofrenda a nuestro Dios. Porque si usted canta nada más para oírse bonito o para no salirse de tono o está preocupado cómo se escuche su voz, entonces esa alabanza no está llegando hasta la presencia de Dios. Lo importante es que usted crea lo que está cantando. Y si usted cree lo que está cantando, entonces su alabanza está llegando a Dios, porque usted está diciendo que en usted está esa unción, que usted es esa ofrenda en sacrificio a nuestro Dios, que usted es ese olor grato. ¿Por qué es el olor grato? Porque está la presencia de Dios en usted a través del Espíritu Santo, y Él es el que nos enseña y nos hace elevar la alabanza a nuestro Dios. Así que cada vez que usted cante una alabanza a nuestro Dios, créalo en su corazón, que su alabanza no nomás sea de los labios hacia afuera o estarse preocupando si va en tono o no, que nuestra preocupación sea que el canto que yo esté cantando sea una realidad en mi vida, y de esa manera nosotros estaremos alabando y glorificando a nuestro Dios. Amén. Así que le voy a invitar a que prepare su corazón, dispóngase a escuchar la palabra de Dios, deje toda preocupación, deje todo aquello que le impida poner atención a la palabra de nuestro Dios, y deje que el Espíritu le ministre en esta hora a través de nuestra hermana Ana Elizabeth, que es quien trae la palabra de nuestro Dios en esta hora. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vaya abriendo su Biblia ya en el libro de Isaías, el libro que estamos viendo. Isaías capítulo 17. Amén. Y vamos a estar leyendo todo el capítulo, está cortito. Vamos a estar viendo juicio sobre Damasco, es el tema que estaremos hablando el día de hoy. Y vamos a leerlo todos juntos. Todo el capítulo 17 dice así, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos serán estrépito como de ruido de muchas aguas,
y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Amén. Tome su lugar. Y estamos viendo el juicio que Dios traerá a las naciones. Y aquí vamos a ver el juicio sobre Damasco. Y miren que yo quiero que pongan mucha atención, porque unos versículos ya se cumplieron en citas anteriores, las vamos a estar viendo, y otras están por cumplirse, mi hermano. Pero si nos ponemos a ver todos estos mensajes que hemos estado dando, Dios está castigando el orgullo del hombre. Sí, Dios está castigando la altivez que el hombre ha tenido. Ese ser humano que quiere ser como Dios, y que va a haber uno que va a querer ser como Dios, pero bueno, sabemos su final. Amén. Y vamos a ver qué es lo que Dios está hablando en este capítulo 17. Y aquí encontramos la cuarta carga o profecía sobre Damasco y Efraín, y la carga de la tierra que se encontraba más allá de los ríos de Etiopía. En primer lugar vamos a ver, dice aquí, la carga o juicio contra Damasco y Efraín. Y vamos a ver quién era o quién es Damasco. Dice aquí, Damasco era la ciudad principal de Siria, y aún lo es hoy en día. Muchos la han considerado como la ciudad más antigua del mundo. Y por supuesto que es la ciudad más antigua del mundo, pero hay varias ciudades que ellas también se levantan y dicen, nosotros también tenemos antigüedad. Pero si nos ponemos a ver ahí en la Biblia, vemos cómo Damasco siempre ha existido y tiene pruebas para comprobar la antigüedad de esta ciudad. Ahora bien, dice aquí, sin embargo, Damasco tiene fundados motivos para probar su antigüedad. Alguien ha escrito que Damasco ha sido destruida más veces que cualquier otra ciudad, y lo vamos a comprobar ahí en la Biblia, en unos pasajes que vamos a estar leyendo. Pero fíjese bien, así como ha sido destruida Damasco, vemos cómo se ha levantado una y otra vez de las cenizas, mi hermano. Pero algo interesante aquí es de que Damasco, cuando se ha levantado, que se está refiriendo a toda la nación de Siria, no se ha levantado sobre las mismas ruinas donde ha sido destruida, sino que se ha levantado en otro sitio. Han construido esa ciudad en otro sitio y no en la que ha sido destruida. Nada que ver a como cuando vemos en la Biblia ciudades que Dios destruía y las volvía a levantar en el mismo sitio. Damasco no, sino que Siria se levantaba en otro lugar. O sea, como quien dice, aferrándose al castigo de que Dios les ha mandado, como diciendo, tú a nosotros no nos puedes hacer nada. Y más adelante vamos a ver cómo el orgullo de esta ciudad se levanta contra Dios. Entonces, Efraín es el nombre de una tribu de Israel, el nombre de una ciudad, el nombre de un monte y el nombre de un hombre. Y Efraín en la Biblia se usa con frecuencia como una referencia a las 10 tribus del norte de Israel, para que podamos entender, porque en este capítulo habla de Efraín y se está refiriendo a lo que es la nación de Siria, o sea, la nación, en pocas palabras, Israel. Entonces dice aquí, los profetas usaron el término de esta manera. Como un ejemplo podemos leer ahí en Oseas capítulo 4 versículos 16 y 17, que dice, porque como novilla indomita se apartó Israel, Efraín es dado a ídolos. Por tanto, deséchalos, déjalos. Dice ahí Oseas capítulo 4 versículos 16 y 17. Entonces en este capítulo el juicio de Damasco y
Efraín, o en otras palabras, el juicio contra Siria e Israel, vamos a ver la causa. Dice, a causa de la confederación formada entre Siria e Israel, con frecuencia con el propósito de luchar contra el reino de Judá, Israel está vinculado con los judíos pronunciados contra Siria. Esto es para que entienda poquito. Dice, para el tiempo en que Isaías escribió esta profecía, el que gobernaba en el mundo era el imperio asirio. Cuando el profeta Isaías escribe esta profecía, estaba siendo gobernado el mundo por el imperio asirio. O sea, varias cosas, varios versículos de los que acabamos de leer ya se cumplieron, pero hay unos que están por cumplirse, mi hermano, y nos vamos a ir a lo que es hasta el Armagedón. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, el pueblo de Israel se había apartado en extremo, haciendo toda clase de abominaciones. En las predicaciones que hemos estado viendo, hemos estado hablando de lo que este pueblo de Israel hacía contra Dios. Las cosas que este pueblo hacía, cosas que Dios les decía, no hagas, ellos iban a hacer esas cosas. Y este pueblo, mi hermano, conforme hemos visto en la Biblia, era un pueblo idólatra, que se iba tras dioses ajenos, que se iba tras cosas que no le pertenecían a Dios, adorando falsos ídolos, adorando cosas que a Dios no le agradaban, y haciendo prácticas que más adelante vamos a ver, prácticas que eran abominación a Dios. Por eso es que vemos aquí cómo Dios está tan enojado. Y en mensajes anteriores vemos cómo este pueblo se desvió. Y aquí cómo este pueblo es cautivo, y vamos a ver por qué el pueblo de Israel es llevado cautivo. Vemos cómo este pueblo, dice, cometían actos vergonzosos debajo de todo árbol frondoso, entregando a sus hijas a los dioses y a sus hijas a los sacerdotes de Baal y Astoret. Dice ahí en Jeremías 3:6, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y fíjese bien, dice, y ahí fornica. O sea, este pueblo estaba haciendo cosas abominables delante de Dios. Y más adelante vamos a ver una cita que está bien interesante, que nos explica bien todo lo que estaba sucediendo aún en el templo de Jehová, mi hermano. Por eso es que Dios, hemos dicho anteriormente, cuando Dios envía un castigo no es nada más porque Él quiere castigar, sino que es porque el pueblo ha hecho algo que a Dios no le ha agradado y que ya Dios nos había dicho que lo dejáramos de hacer. Por tal razón, Dios envía al profeta Isaías y profetiza sobre Siria y su capital Damasco, y al reino del norte Israel y su capital. Y mira aquí, esto es importante, su capital Samaria. En el año 732 a.C., la ciudad de Damasco fue arrasada. Y fíjese bien, 10 años después, en el año 722 a.C., los asirios destruyen a Samaria y se llevan cautivos a todos los habitantes de Israel. Y lo vamos a comprobar ahí, ahorita en unos versículos que vamos a ver adelante. Ahora bien, el primer versículo de aquí, el capítulo 17, dice, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, será un montón de ruinas. Y yo no sé si usted ha visto noticias donde a cada rato en aquel lugar, en Siria y Irán y todos esos lugares, siempre hay guerras y siempre hay muertes y cantidad de muertes de niños y de mujeres. Y estaba viendo ayer unos comentarios que dicen, ¿cómo es que Dios permite que los niños mueran de tal manera? Y yo creo que es la pregunta que mucha gente se hace, cuando un ser parte de este lugar y que no hacía nada malo. Pero es que estamos en un mundo de pecado, mi hermano. Sí, amén. Y todo lo que se está haciendo, todas las guerras que se hacen y todo, la justicia de Dios que viene al hombre,
Ya todo está escrito en la Biblia. Y es que Dios había prometido que esa ciudad, dice aquí, sería un montón de ruinas. O sea, que no iba a quedar nada. Porque últimamente, como decía al principio, Damasco era destruida, pero se levantaba otra vez en otro lugar. Por eso Dios dice, será un montón de ruinas. Y vas a plantar y no vas a cegar, sino que al día siguiente ya no va a haber nada. Entonces es algo tremendo lo que está sucediendo aquí. Y la frase será un montón de ruinas. Dice aquí, habrá algunos que rápidamente destacarán que esta profecía no se ha cumplido, puesto que la actual ciudad de Damasco alega ser la misma que la ciudad original. Y vemos unas citas donde dicen, en capítulos anteriores, donde estos asirios le dicen a Dios, ¿cómo es que tú nos vas a destruir si somos puros reyes? Somos puros príncipes. Tú no nos puedes hacer nada. Y ese es el orgullo que Dios va a castigar. Por eso Dios viene y le dice esta profecía a Damasco, por el orgullo, mi hermano, que esta ciudad ha levantado sobre ellos, diciéndole a Dios, tú no nos puedes hacer nada. Y es que es bien tremendo ponernos con Dios y decirle, a mí tú no me puedes tocar, sabiendo que Él es el creador de todas las cosas. Amén. Entonces dice aquí, como hemos visto, hemos dicho anteriormente, hay un cumplimiento lejano de todas estas profecías y también un cumplimiento local y contemporáneo. Y mira, vamos a ver dos explicaciones posibles para el problema que presenta esta profecía. Y como número uno vemos, los historiadores, vemos en lo que se refiere a la actual ciudad de Damasco, resulta que hay muchas ruinas de dicha ciudad. Y una de estas ruinas podría ser la ciudad original de Damasco. Como decía al principio, Damasco era destruida, pero se levantaban en otro lugar. Entonces hay demasiadas ruinas y hasta el día de hoy historiadores no saben cuáles son las ruinas originales de Damasco. Entonces, el caso de Damasco es de las muchas ciudades antiguas, en el sentido en que cuando fue destruida no siempre fue reedificada en el mismo lugar en que se encontraba, sino en otro sitio. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén fueron reedificadas exactamente en el mismo lugar, pero esta ciudad no. Pero si vemos algo, mi hermano, Dios hace las cosas todos con un propósito. Sí, amén. Y es que esta ciudad, esta gente piensa que nos hemos levantado y porque no has podido con nosotros, pero es un propósito de Dios. Amén. Y al último vamos a ver una cita donde nos hablaban el domingo, donde Dios los va a reunir a todos. Sí, amén. Para ahí acabar con todos los enemigos de Israel. Sí, amén. Entonces, como número 2 vemos la ciudad de Damasco. Dice, ha resistido los estragos de las guerras a lo largo de la historia y nunca ha dejado de ser una ciudad, aunque ha cambiado de un lugar a otro, ellos siguen siendo ciudad. Y hasta el momento, mi hermano, ha logrado sobrevivir a todas estas catástrofes. Ayer yo veía unas, casi siempre las noticias pasan videos, imágenes de cómo aquel lugar es atacado y las muertes y todas las calles llenas de muertos, pero han sobrevivido, mi hermano. Pero en este capítulo dice, dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. O sea, ya no van a haber poquitos, sino que todos van a ser destruidos por causa del orgullo que hay en sus corazones. Ahora en el versículo 2 dice, las ciudades de Aroer están desamparadas, se convertirán en majadas y allí dormirán los rebaños sin que nadie los espante. Las ciudades de Aroer se refiere a zonas residenciales situadas cerca de Damasco. Y toda esa área, dice la Biblia, será destruida.
Y esto probablemente ocurrió en el pasado, pero dice, va a volver a ocurrir otra vez. Pero esta vez dice, ya no va a quedar nada. Si te levantaste, ya no te vas a poder levantar. A causa de todo el pecado que han hecho delante de nuestro Dios. Es tan cortito este capítulo, pero trae algo bien importante. Más adelante vamos a ver qué era lo que este pueblo hacía en esa ciudad. Dice el verso 3, cesará la fornicación de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? Que el reino del norte de Israel debía soportar su parte de la carga o el juicio sobre Damasco a causa de su alianza entre ellos tenían. Y ambas naciones fueron asediadas dice aquí, por Tiglat-Pileser, como vimos registrado, y lo vamos a ver, váyase allá al segundo libro de Reyes. Ahí viene cuando vino el juicio sobre esta ciudad. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29. Ahí se comprueba esto. Dice así: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, dice, y los llevó cautivos a Asiria. Y finalmente, deportados por el asirio Salmanasar, que quedó registrado ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos 6 y 8. Se lo voy a leer. Dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Halat, en Jabón, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel, fíjese bien lo que hicieron, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y no solamente eso, sino que dice el verso 8, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y estos fueron los pecados que ocasionaron que se llevaran cautivos al pueblo de Israel. Y si vemos todos los mensajes, todos van, el meollo del asunto es que siempre iban tras otros dioses, siempre hacían lo que Dios les decía que no hicieran, eso hacían, y se rebelaban contra Dios aparte. Y era un pueblo que iba tras cosas que Dios les prohibía, mi hermano. Y este fue ciertamente un cumplimiento parcial de esta profecía de Isaías. Pero para muchos se trató, dice, de un cumplimiento total. Debemos decir que para nosotros esta profecía está dirigido a una mirada hacia el tiempo futuro. Esto ya se cumplió, pero fíjese bien. En la palabra de Dios encontramos que Dios nos está permitiendo saber, mostrándonos un primer cumplimiento parcial. ¿Para qué, mi hermano? Que una profecía se va a cumplir completamente. Aquí nos está mostrando que ya algo se cumplió, pero hay todavía una parte que se va a cumplir y que está próxima a cumplirse. Entonces, este pueblo era tremendo. O sea, hacía tantas cosas que a Dios no le agradaban. Y mire, lo podemos aplicar a nosotros en nuestra vida actual. ¿Cuántas cosas Dios nos dice que dejemos de hacer? ¿Cuántas cosas Dios nos dice, no hagas esto, porque vienen las consecuencias? Pero ¿qué hace el hombre, mi hermano? El hombre se aferra. Y es que unos dicen, es que yo no puedo dejarlo de hacer. ¿Será que no podemos o que no queremos, mi hermano? No queremos. ¿Por qué? Dice la Biblia, yo les he dado dominio propio.
Y les he enviado mi Espíritu Santo porque yo sabía que no lo podían lograr. Pero con mi Espíritu Santo ustedes lo pueden lograr. Sí, amén. Pero es que el ser humano siempre ha querido hacer todo lo que está en contra de Dios. Y como decimos aquí, y luego ¿por qué nos pegan? Amén. Entonces este pueblo era lo que hacía. Pero no nada más eso, sino que decía al principio, retaban a Dios. Por ejemplo, los asirios, tú a nosotros no nos puedes hacer nada. ¿Quién eres tú si nosotros somos puros reyes? Entonces, dice Dios, yo todas se las junto. Sí, amén. Él es grande en misericordia. Amén. Dice, soy lento para la ira, grande en misericordia. Y nos da oportunidades, mi hermano, de arrepentirnos. Y nos está dando una oportunidad el día de hoy. Amén. Dice en los versículos 4 al 6. En aquel tiempo, la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim, y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Y el Señor está diciendo, va a venir una destrucción completa del reino. Completa, ya no te vas a poder ni levantar. Será, dice, como cuando se sacude el olivo. Yo no sé si usted ha sacudido un árbol de nueces. ¿Cuántos lo han hecho? Nadie. Muy grandes. Pero estaba viendo que esos árboles, dice, los tienes que estrujar. Dice, y aún así caen nueces, pero se quedan 5 nuecesitas ahí todavía pegadas en lo más alto donde nadie lo puede tocar. Dice el Señor, así va a ser. Van a quedar poquitos. Van a quedar solo unos poquitos, serán contados los que quedarán. Entonces, vamos a ver esos poquitos, ¿quiénes van a ser? Versos del 7 al 8. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. El remanente pequeño que quede ahí, esos poquitos que quedan ahí serán ese remanente pequeño. Dice que serán los que mirarán a su hacedor. Dice, cuando todo esté siendo destruido, dice que ellos van a voltear y van a ver y contemplar a su hacedor. Van a decir, wow, justicia nuestra. Y el pueblo de Israel, como hemos estado viendo en la Biblia, y como dijimos al principio, era un pueblo idólatra, mi hermano, pero fíjese lo que hacían. Era lo que decía al principio. Se fueron a los ídolos que Dios les había prohibido ir, porque eso era muy atractivo para ellos. ¿Qué era atractivo para ellos? El culto que se hacía con aquellos ídolos. ¿Qué era lo que se hacía, mi hermano? Rituales sexuales, que no vamos a entrar en ese tema porque está complicado, pero fíjese. Dice para tocar, porque el sexo en el ser humano es algo bien fuerte que el Señor lo puso para la reproducción, pero por algún motivo el Señor también tiene eso ahí como algo que va a manifestar. O sea, por esto quisiste, porque dice ahí en el verso 8, al último, dice, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. ¿Qué eran los símbolos de acera? Dice ahí en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y es que el Señor también tiene, dice que es lo que
nos va a mostrar qué es lo que yo voy a hacer con mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y lo que acabamos de leer, que el mismo Pablo decía, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. O sea que ustedes ya no se pertenecen, han sido comprados por precio. Así que santifica tu cuerpo, ofrécelo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Y dice Pablo, ya no vivo yo. Dice, estoy crucificado ahora juntamente con Cristo. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, el Hijo de Dios. Sí, amén. 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 O sea, nuestro cuerpo ya no nos pertenece, mi hermano. Amén. Y es lo que Dios viene también contra estas cosas que esta ciudad hacía, que este pueblo hacía. Pero fíjese bien, dice aquí, cuando fueron llevados el pueblo de Israel por fin, se los llevaron los caldeos con Nabucodonosor a Babilonia, y ya nos hablaron de este tema. Cuando se los llevan y luego después de 70 años, cuando los judíos regresan, dice, nunca más adoraron ídolos. Aprendieron la lección. Amén. Les fue mal, pero aprendieron la lección. Amén. Sí, amén. Y aquí está diciendo, esto va a suceder. Y es que los símbolos de acera, fíjese lo que eran. Los símbolos de acera eran de rituales sexuales. O sea, dice, algunos eruditos bíblicos también hablan que los símbolos de acera eran como el tipo de idolatría de pornografía en aquel entonces, porque había pornografía. Y ahorita lo vamos a comprobar. Váyase ya a Ezequiel capítulo 8. Eran cosas terribles que estos hombres hacían dentro del templo. Se lo voy a ir leyendo. Dice así, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Vi una figura con apariencia de hombre, de lo que parecía ser su cintura para abajo parecía una llama encendida, y de la cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente. Extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. Me llevó a la puerta del norte del atrio interior del templo, donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. Fíjese bien, dice, me llevó a la puerta del norte del atrio interior del templo, y dice que ahí había un ídolo grande que provocaba los celos del Señor. Y dice, de pronto estaba allí la gloria del Dios de Israel, tal como yo lo había visto antes en el valle. Entonces el Señor me dijo, fíjese, hijo de hombre, mira hacia el norte. Así que miré hacia el norte, y junto a la entrada de la puerta que está del altar, estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. Hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero ven y verás pecados aún más detestables que estos. Luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Me dijo, ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendía culto el pueblo de Israel. Allí había de pie 70, fíjese, los que estaban ahí, 70 líderes de Israel, y en el centro estaba Hazanías, hijo de Safán. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso, y de cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros?
el Señor no nos ve. Él ha abandonado nuestra tierra. ¿Cómo ve? Dice, ¿te has fijado lo que hacen en los rincones oscuros con el incienso prendido? Porque ellos dicen, el Señor no nos ve. Él ya nos ha abandonado. Dentro del templo, mi hermano, todas las cosas tan terribles que se estaban viendo dentro del templo y en el atrio. Dice, los líderes hacían esto. Dice el verso 13, entonces el Señor agregó, ven y te mostraré pecados, fíjese bien, aún más detestables que esto. O sea, todavía no terminaba. Y dice que lo llevan a la puerta del norte del templo del Señor, y ahí estaban sentados, dice, algunas mujeres sollozando por el dios Tamuz. Y le dice, ¿has visto esto? Dice, me preguntó, ¿has visto esto? Pero le dice Dios, pero te mostraré pecados aún más detestables. O sea, era algo que hacer esas cosas en el templo de Dios, mi hermano. Y dice que lo lleva al atrio interior del templo del Señor. Dice, y en la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce, había unos 25 hombres de espaldas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, dice, rindiendo culto al Dios Sol. Y le dice, ¿ves esto? No le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia, dice, y se burlan de mí y provocan mi enojo. Por lo tanto responderé con furia. No les tendré compasión ni les perdonaré la vida. Dice, y por más que clamen por misericordia y por más que pidan perdón, no los escucharé. Y va a llegar ese día, mi hermano, que es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 17. Dice, donde van a ser un montón de ruinas. ¿Y usted cree que no van a clamar por misericordia? Van a clamar, pero dice aquí, no los voy a escuchar. Por todos los pecados que han hecho dentro de mi templo. Imágenes de acera que eran esos... se podría decir pornografía, hacían actos vergonzosos dentro, y no solamente eso, sino que se burlaban de mí, provocando mi enojo, diciendo no nos ve, porque Él ya nos ha abandonado. Pero dice Dios, te las tengo guardadas. Viene el día en que mi ira va a ser suelta, pero te estoy dejando, como nos decían en domingos pasados, cuando un niño le decimos que no haga algo y lo sigue haciendo, que al cabo el niño dice que al cabo que no me hizo nada. ¿Qué le dice usted? Te las estoy juntando para cuando ya llegues al límite, ahora sí. Así nuestro Dios dice, te las estoy juntando. Entonces hacían cosas tan terribles, y díganme si hoy en día no hay iglesias que hagan lo mismo. Cantidad de iglesias, mi hermano. Inclusive iglesias siendo engañadas por el enemigo, haciendo actos vergonzosos dentro del templo de nuestro Dios. Bueno, el templo somos nosotros, pero dentro del lugar donde todos los santos se reúnen a adorar a Dios, haciendo cosas horribles, pero se las está juntando nuestro Dios. Amén. Y las imágenes del sol eran rituales que eran para adorar a la reina del cielo también, o sea, a las lunas, las estrellas, a todo lo que había en el cielo. Continuamos con los versículos 9 al 11. Dice así: en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación,
porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Contenía la profecía acerca de la destrucción de Israel, dice, a pesar de la desconfianza que tenía en su prosperidad. ¿Por qué? Porque dice, por cuanto olvidaste al Dios de tu salvación y no te acordaste de la ropa de tu fortaleza. Y es que es fácil, mi hermano, olvidarse de Dios. Es fácil olvidarse de Dios y empezar a confiar en uno mismo. Decía en mensajes anteriores, cuidado cuando seamos bien prosperados, porque el hombre fácilmente tiende a refugiarse en lo que él tiene y nos olvidamos de darle gracias a Dios por lo que Él nos permite para que podamos obtener las cosas. Y esta es una de las cosas por el cual el hombre fácilmente se desvía y dejan de confiar en Dios. ¿Cómo se desvía una persona? Dice, porque empieza a poner la mirada en otras cosas y se olvida de la roca de su salvación. Amén. Ponemos la mirada y la confianza en otras cosas y nos olvidamos de aquel que nos da todo. Por eso aquí dice, por cuanto te olvidaste del Dios de tu salvación, dice, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, vas a sembrar plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Y vamos a ver por qué dice esto aquí. Dice el verso 10. Ya lo leímos, dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por eso tú plantarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El profeta Isaías estaba hablando para el reino del norte de Israel, y lo que dijo se ha cumplido literalmente. ¿Cómo? Dice, tiene su aplicación espiritual, como todos estos temas lo tienen. En Israel se han plantado en nuestros tiempos, estaba viendo que se han plantado árboles y plantas muy hermosas, mi hermano. Los bosques de cedro del Líbano, árboles grandísimos, plantas muy bonitas, pero dice, han sido aserrados completamente, pero aún quedan muchos árboles en esa tierra. O sea, en el pasado el Monte de los Olivos, por ejemplo, estaba completamente cubierto de árboles. Completamente cubierto de árboles. Pero cuando ejércitos enemigos ocuparon Palestina, prácticamente toda la tierra fue despojada de todo el follaje que había en aquel lugar. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, dice aquí, Inglaterra comienza un plan de reforestación. Después de la Primera Guerra Mundial, ellos empiezan un plan de reforestación, de plantar árboles y plantas y todo en esa tierra, y los gobernantes sucesivos de Israel hasta el día de hoy han continuado con esta política. Así que se han plantado millones de árboles. Pero dice aquí, dice, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Por cuanto te olvidaste de mí, dice el Señor. Así que, yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo el hombre, en vez de humillarse, en vez de pedirle perdón a Dios por todo lo que han hecho, ellos continúan aferrándose a estar en contra de Dios. No entienden la lección. Pero bueno, como decíamos en otros mensajes, Dios por algo hace todas las cosas y tiene un propósito, y es un plan de Dios. Ahora bien, si algo hemos visto en la palabra de Dios, en la Biblia, y algo Dios nos ha dejado bien en claro, es de que Él no se complace, mi hermano, en la muerte del impío. Él no se goza cuando un impío muere, y lo puede comprobar ahí en Ezequiel 33, del 10 al 20. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel,
habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. Y hace una pregunta, ¿cómo pues viviremos? Pero les responde Dios y les dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío ¿de dónde? ¿Y qué más? ¿Se complace Dios de la muerte del impío? Dice, yo quiero que se vuelvan de su camino y que vivan. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, como diciendo, ¿por qué te quieres morir? ¿Por qué no tomas la decisión de volverte de tus malos caminos para que puedas vivir una vida eterna? ¿Por qué te aferras a querer morir? Y esto para la gente que dice, es que cómo Dios lo permite. ¿Usted cree que Dios se goza? Que almas estén el infierno lleno de almas. Dice, si mi voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Y es que en algún momento a todos se nos da la oportunidad de conocer de Jesucristo. Sí, amén. No hay excusa. Y en mensajes anteriores decía, ¿cuánta gente no se va al infierno con la Biblia a un lado de su cama? O con la Biblia abierta en la mesa de su comedor. Dice, ¿por qué te aferras a querer morirte, casa de Israel? Y luego les dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviera de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Dice, cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. O sea, dice el verso 18, cuando el justo se apartara de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y ya el último verso dice, y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno, dice, conforme a sus caminos. O sea, vas a ser juzgado conforme al camino que llevaste, a la vida que llevaste. Amén. Entonces, no digamos, o para la gente que nos escucha, que a Dios, en pocas palabras, dicen a Dios, cómo Dios se agrada de que gente buena vaya al infierno. No, aquí dice que no. Les dice, vuélvanse de sus malos caminos, arrepiéntanse para que puedan vivir. Pero tal parece que ustedes se aferran a querer tener una muerte, que bueno, al final no es ni siquiera muerte, bueno fuera, ¿verdad? Que se fueran al infierno y murieran, pero no, una vida eterna quemándose, mi hermano. Entonces a Dios le interesa sobremanera que demos importancia y prioridad al futuro eterno, Sí, amén. desde aquí, y que nos preparemos nosotros mismos, mi hermano, desde aquí. ¿Para qué? Para el futuro eterno. O sea, olvídense, como nos decían en otros mensajes, ya olvídate de hacer planes, ya no puedes hacer planes a largo plazo. Preocúpate para que puedas tener un futuro eterno, Sí, amén. con el Señor Jesucristo. Amén. A nuestro Dios le interesa eso, que pongamos atención a lo que viene, que pongamos atención al futuro que nos espera. ¿Qué es lo que te espera? ¿Una vida eterna o una vida de condenación? ¿Qué es lo que te espera? Yo platicaba con una persona sobre esto. Dice el Señor, pon atención a lo que viene para que te prepares, que veas que mi venida ya está cerca. Y esta persona me decía, no, es que yo aún tengo muchas cosas que hacer, o sea, Dios aún tiene muchas cosas que cumplir, Ana. Yo le decía, claro que tiene muchas cosas que cumplir, como es su venida y la destrucción a esta tierra. Pero ya vivir más tiempo en esta tierra, mi hermano, creo que ya no.
Ya el pecado ha llegado a los límites de nuestro Dios. Dice Dios, estoy hastiado ya. Y por un poquito estoy de ya ir por mi iglesia. Entonces preocuparnos por estar una vida eterna con Jesucristo y dejemos de hacer ya planes a largo plazo. Nos vamos a los versículos del 12 al 14 y mire, vemos ahí un ay, pero no es un ay de que vas a ver, sino de que ay, o sea, pobres, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. O sea, va a andar la gente alborotada, dice, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Pero dice el 14, al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. O sea, les espera algo tremendo. Sí, amén. ¿Quiere ver qué es lo que va a hacer? Ahorita lo vamos a ver. Esta profecía tiene dos cumplimientos. Número 1, la destrucción del ejército invasor asirio, que lo vemos ahí en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, y aquí en Isaías 37 del 21 al 38, donde dice que el ángel de Jehová viene y destruye el ejército invasor, y dice que fueron 185,000 soldados asirios durante la noche. Fueron los que el ángel de Jehová acabó con ellos. 185,000 soldados asirios durante la noche. Ese es el que ya dice fueron destruidos, pero vemos otro cumplimiento. Dice, y el otro es en el tiempo del fin, o sea que el que no se ha cumplido, que está por cumplirse, que es la invasión en Israel durante la gran tribulación, que está descrito en Zacarías capítulo 14, donde se describe la destrucción. Fíjese bien, y ahorita lo vamos a leer, donde dice su carne se va a deshacer. Dice, estando sobre sus pies su carne se deshará, sus ojos y sus lenguas se derretirán. Y esto sucederá, dice, cuando todas las naciones se van a confederar contra Israel, pero van a ser destruidas, como dice allá en el libro de Daniel, que ya lo estuvimos viendo en los mensajes de nuestra hermana Josefina. Y Apocalipsis en la batalla del Armagedón, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a destruir a los invasores de Israel, que era lo que veíamos el domingo. Pero fíjese bien, vamos a ver ahí Zacarías capítulo 14. Ya estamos por terminar. Dice así: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿quién es? Todos nosotros, mi hermano. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura,
Dice, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín. Dice el 11, y morará en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Pero el verso 12 dice, ¿cuál es la plaga? Y esta será la plaga con que irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra su pueblo. Fíjese bien, la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¡Qué tremendo! Dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieron para celebrar la fiesta. Era lo que veíamos el domingo desde el verso 17. Sí, amén. Dice, todos serán llamados a adorar Sí, amén. a Jehová. Y dice, y si no, van a reunirse. Dice, y acontecerá que los días de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Amén. Pero fíjese, o sea, dice, estarán tan desesperados por lo que Dios va a hacer en aquel día cuando defienda a su pueblo Jerusalén Sí, amén. contra todos aquellos que van en contra de su pueblo. Es tremendo, mi hermano. Dice el último verso, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y hemos dicho, vamos a ser gobernados por Dios nada más. Sí, amén. Ya no habrá otro que nos gobierne, Amén. ya no habrá corrupto, ya no habrá ratero, Amén. sino que tendremos a ese Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Dice, yo los gobernaré. Sí, amén. Y se reunirán para adorarme y alabarme y darme gracias. Amén. Amén. Y terminamos con Apocalipsis 19, 17 al 21. Y aquí se cumplen los versos del 12 al 14, que es el Armagedón. Es el antiguo monte y valle de Megiddo, al oeste del Jordán, en el llano de Jerreel. Dice aquí, es el lugar señalado para el principio de la gran batalla, en la cual el Señor, al venir en gloria, librará al remanente fiel de los judíos, sitiado por el poder mundial de los gentiles bajo la dirección de la bestia y el falso profeta. ¿Qué dice? Capítulo 19, 17 al 21. Dice así. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo,
y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y ese es su final. Amén. Pues iba a decir bonito final, pues no muy bonito, pero bueno, ¿para qué se metían con el pueblo de Dios, verdad? Es Dios defendiendo a su pueblo. Sí, amén. Dios defendiendo a su pueblo, al remanente fiel, mi hermano. Porque habrá algunos que aún así dicen no se van a arrepentir. Pero habrá ese remanente fiel, ese pequeño grupo que dice, a esos yo los voy a proteger. Sí, amén. Y por ellos es que yo voy a pelear. Y nosotros juntamente con Él. Sí, amén. 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 Ahora sí quiere bajar, que la primera vez dijeron no. Bajar a pelear juntamente con nuestro Señor Jesucristo por el pueblo de Israel. Sí, amén. Y esta es la profecía, el juicio sobre Damasco que fue y que va a suceder. Amén. Amén. ¿Sí entendió? Sí, amén. Yo espero que haya entendido. Porque como hemos dicho al principio, no está cronológicamente, unos versículos ya fueron y luego el que sigue todavía no es y así está. Pero yo espero que lo haya entendido. Sí, amén. ¿Y cómo aplica para nosotros, mi hermano? Cuando Dios nos diga que dejemos de hacer algo, dejémoslo de hacer. Porque veíamos ahorita en uno de los versículos, Dios no se complace de que las almas vayan al infierno, sino que dice, ¿por qué quieres morir? Vuélvete de tus malos caminos, arrepiéntete para que puedas vivir una vida eterna. Así que este tiempo que estamos viviendo es para prepararnos, no es para hacer planes, es para prepararnos porque Cristo ya viene. Sí, amén. Y dice, yo quiero que todos vengan conmigo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para dar por concluido este mensaje. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque nos muestras lo que acontecerá. Y es como advertencia, advirtiéndonos a nosotros de que nos preparemos, porque ya está pronta tu venida. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos y fortalécenos, Padre. Fortalécenos, Señor. Danos fuerzas para que logremos llegar hasta la meta, que es estar juntamente contigo. Gracias, Jesús. Y yo te pido, mi Dios, que si alguno de los que nos estuvieron escuchando, Señor, tomó la decisión de volverse de sus malos caminos y arrepentirse y entregar su vida a ti, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo esté ahí con él, redarguyendo, mi Dios. Lávalo con tu sangre preciosa. Perdónale todo pecado que haya cometido, Jesús, y que sea una nueva criatura en ti. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias. Gracias por mostrarnos esta hermosa historia de tu pueblo. Muchas gracias, Jesús. Gracias porque aún a pesar de cómo ellos eran, Señor, tú les sigues amando a ese remanente fiel, a aquellos que deciden obedecer tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por todo. Y gracias por cada uno de los que estuvieron en este lugar escuchando tu palabra. Te pido, Señor, que pueda quedar esta palabra grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, te alabo y te doy gracias. Amén. Dios le bendiga, mi hermano.